No tengo nada ni el leyendo es mío. El link en la descripción. Antes de comenzar les informó que decidí traer este fic con un ciclo de reacción por vídeo. O sea, en el próximo vídeo voy a poner el segundo capítulo de todas las historias que están reaccionando y en el siguiente todos los capítulos 3 y así con eso dejo la historia a continuación. Espero y lo disfruten jugando ahora Master Mind. Estratega de alquiler tentación. Izuku Midoriya intentó que le gustaran los héroes. Realmente lo hizo. Sin embargo, eso fue difícil cuando solo había pasado un mes desde que el héroe número 1 aplastó los sueños de Izuku como una galleta rancia, y luego simplemente vio cómo atacaban a Kacchan. Izuku se preguntó qué habría pasado si Death Arms no le hubiera impedido correr en el último minuto. Tal vez habría impresionado a All Might, quien lo habría aceptado y le habría enseñado cómo ser un héroe. Izuku se burló de sus propios pensamientos. Él, un perdedor sin peculiaridades, impresionar a All Might. Sí, claro. Esta versión parece bastante amarga, ¿no? Postula Ida. No lo harías si el propio héroe número 1 destrozara tus sueños. Chasquea Ochako. Fue solo una observación. Uraraka no quiso decir nada con eso. Midoriya se defiende. Y no se equivoca. Agrega Todoroki. Tal como estaban las cosas, All Might finalmente había actuado bien y Kacchan había estado bien, aunque inconsciente cuando lo recuperaron del cuerpo del villano de lodo, e Izuku había pasado el último mes vendiendo silenciosamente su mercancía de All Might y albergando un resentimiento creciente hacia la sociedad de héroes. ¿Qué es lo que lo llevó a donde estaba ahora, sentado en un cibercafé incompleto, a punto de decirle a un conocido de internet al azar, que con toda probabilidad podría ser un villano, cómo matar a un héroe menor? Oh, esto va a ser bueno. Davi sonríe frotándose las manos. No te emociones demasiado. Ruiz habló. Esto va a ser épico. Como si el chico dorado realmente lo hiciera. Shigaraki ladra. Pero el chico ligero dijo que había mundos en los que él es uno de los malos, así que tal vez este sea uno de ellos. Exclamó Toga. Los chicos villanos volvieron a la pantalla con mucho interés. Había encontrado la publicación en uno de los foros de héroes más clandestinos, del tipo que a menudo incluía publicaciones sobre justicieros y villanos junto a los héroes. Izuku no necesariamente quería estar en eso, pero se aferraba a la esperanza de que si continuaba haciendo las cosas que disfrutaba antes de que todo se fuera a la mierda, eventualmente podría comenzar a sentir una chispa de algo además de la ira. La publicación en sí no había sido tan larga, solo una pregunta. ¿Por qué el 0 es 301? Completamente hipotéticamente, ¿cómo haría uno para matar a Metros Lady? ¿Va a contestar? Ha sido pregunta. Como si el nerd alguna vez fuera contra cualquier héroe. Bakugo resopló. No sé, hombre, parece un poco amargado. Vamos, Cerebro, démosle el beneficio de la duda. Kirishima se defendió. Una simple publicación como esa no debería haber cambiado su vida. Izuku debería haberlo ignorado, o tal vez decirle a la policía, especialmente después de leer la publicación anterior del usuario y descubrir que, incluso si no era un villano, era un simpatizante de los villanos. No debería haberlo pensado dos veces y haber acudido a foros de mayor reputación para tratar de salir de su creciente depresión. En cambio, no hizo nada de eso. Oh no, Deku, por favor no. Ruega Uraraka. Yo nunca. Midoriya jadea por favor. Está bien Midoriya, ese no eres tú, en realidad no. Todoroki consuela. De hecho, Eatkase nos pidió que no comparemos las acciones de otro mundo con las del nuestro, lo que asumo incluye a la persona que realiza dicha acción. Ida observa. Tú no estás haciendo esto, es él. Sud dice claramente. Durante la próxima semana, la pregunta se repitió en la mente de Izuku como un disco rayado, su mente se aferró a cualquier cosa que pudiera atravesar su apatía. ¿Cómo haría uno para matar a Metros Lady? Era una nueva heroína, orgullosa y hambrienta de medios, lo que podría explicar por qué era una de las estrellas en ascenso del mundo de los héroes, pero Izuku sabía que tenía debilidades. Se encontró en más y más de sus peleas durante la semana siguiente, tratando y fallando en convencerse de que estaba allí porque le gustaba Metros Lady, no porque estuviera analizando sus debilidades. Solo le tomó 3 días darse cuenta de que sus libros de análisis de héroes contenían suficiente información sobre las debilidades de los héroes que probablemente podría matar a cualquier héroe que quisiera, con un poco de trabajo. El pensamiento lo enfermó, pero aún así no le impidió buscar el monte. Ya no estoy emocionado de estar aquí. Metros Lady habla. La mayoría no puede evitar estar de acuerdo. Sería ridículamente fácil, se dio cuenta Izuku, usar su amor por los medios en su contra.
Finge ser una reportera, atráela a un área densamente poblada con calles estrechas, para evitar que use su peculiaridad, pídele una selfie y apuñala en el corazón mientras sus ojos están enfocados en la cámara, luego mézclate con la multitud antes que nadie. Se dio cuenta de que estaba muerta. Trató de dejarlo así. Sabía cómo matarla, así que realmente no necesitaba pensar más en eso. Después de la semana que había tenido, realmente debería haber esperado que sacar el tema de su mente no funcionaría. De todos modos, todo era hipotético, ¿verdad? ¿Cuál fue el daño en enviar mensajes privados al cartel y describir su plan, así como algunas copias de seguridad, por si acaso? Después de todo, no era como si el cartel fuera un villano, solo un simpatizante del villano. Monte Lady probablemente no terminaría muerta. Eizuku podría crear una cuenta ficticia en un cibercafé por si acaso para que nadie pudiera rastrear su dirección IP, y luego nunca más tendría que usar la cuenta y tal vez finalmente podría dejar de pensar en esto. Cuando regresemos, recuérdame que haga algunas estrategias para contrarrestar estos planes. Netsu le dice al grupo. Poco más de una hora después de entrar al cibercafé, Izuku se desconectó de la cuenta que había creado, M4 Esther Moon ND 404, y salió por la puerta principal sintiéndose extrañamente aliviado. Izuku Midoriya intentó que le gustaran los héroes. No funcionó. Un perro con un SOS. Me pregunto si podríamos, Dabi comienza. No te molestes. Shigaraki dice. El chico dorado de allí es repugnantemente heroico. Mientras tanto, así que eligió el nombre más termindo. Todoroki observa. Todoroki no. Midoriya se queja. Todoroki, sí. El estoico chico se queda inexpresivo mientras el resto del Deku Squad contiene la risa. La vida de Izuku transcurrió sorprendentemente sin cambios después de su breve descenso a tal vez la villanía. Ha habido varias ocasiones desde entonces cuando se encontró al borde de un ataque de pánico, preguntándose qué podría haber estado pensando, enviando sus notas de esa manera. Cada vez que logró calmarse justificando que la persona a la que envió el mensaje probablemente pensó que era un asqueroso por tomarse su publicación en serio. El cartel ni siquiera esperaba una respuesta, probablemente solo estaba desahogando su frustración, así que no iba a salir nada de eso. Se preguntó, en esos momentos, si era una mala persona por sentirse triste por ese hecho. Sabía que lo era. Eso es bastante preocupante. Murmullos de medianoche. Eso es un eufemismo. Aizawa se queja de vuelta. Habían pasado 8 días desde que Izuku había enviado un mensaje al cartel y acababa de terminar de vendarse del último intento de Kacchan de ponerlo en su lugar. Las palizas se habían vuelto aún peores desde el incidente del villano del lodo. Por lo que Izuku pudo deducir de las diatribas de Kacchan entre sus explosiones, estaba tratando de demostrar que no era una víctima débil o algo así. El resultado fue que Izuku pasó la mayor parte de su vida hoy en día solo y con dolor, pero ¿en qué se diferenció de todos los días desde que cumplió 4 años? Vaya, Bakugo, ¿realmente serías mucho peor si Midoriya no tuviera peculiaridades en nuestro mundo? Kaminari pregunta. Solo cállate y mira la pantalla. Bakugo esquiva. Izuku estaba tirando de su camisa hacia abajo para ocultar los vendajes cuando salió del baño cuando escuchó a su madre jadear y dejar caer una sartén en la habitación de al lado. Entró corriendo y la encontró mirando boquiabierta la televisión, el presentador de noticias de pie en lo que normalmente era una calle concurrida, la toma iluminada por las sirenas de la policía. Hasta el momento, la policía tiene pocas pistas sobre la identidad del atacante, solo dice que podría tener algún tipo de peculiaridad sigilosa considerando lo rápido que pudo desaparecer después de la muerte de Metros Lady esta tarde. Se llevará a cabo una vigilia por el héroe caído, los murmullos de Kid se extendieron por el teatro, lamentando la caída de una de las personas más amables que la mayoría había conocido. Midoriya, no Metros Lady, aunque los villanos están muy emocionados por lo que está por venir. No es terrible, Izuku. Ella también era una nueva heroína. ¿Quién haría algo como esto? Su madre volvió a la cocina, tratando de distraerse preparando la cena. Izuku simplemente miró la televisión en estado de shock, sin ver realmente nada. El cartel había sido serio después de todo. En realidad lo había hecho. Esto significaba que él, Izuku Midoriya, un héroe fanático, ahora era cómplice del asesinato de un héroe. Izuku comenzó a hiperventilar solo para ser violentamente eliminado de su próximo ataque de pánico por otro pensamiento. Metros Lady estaba muerta. Eso significaba que él, un Deku sin peculiaridades, había vencido a un héroe. Una cálida sensación desconocida brotó de su pecho y luchó por contener una sonrisa.
Se preguntó si esto lo convertía en una mala persona. Sabía que sí. La pantalla vuelve al menú de selección de capítulos mientras los diferentes grupos discuten lo que acaban de ver. Villanos, no te emociones, advierte Shigaraki, un cargo de cómplice de asesinato no convierte a alguien en un villano incondicional. Pero hay una posibilidad. 2 veces responde de ninguna manera. Me pregunto cuándo mi otro yo lo conocerá. Saludos Togas. Cálmate y tal vez lo averigüemos. Davi se queja. Profesores/profesionales, si bien estoy bastante feliz de que esto no sea lo que tenemos que enfrentar, creo que es correcto recordarles todas las estadísticas que rodean a los sin peculiaridades. Comienza el principio. Verás, mientras que el mundo en sí es quizás un 20% sin peculiaridades aquí en Japón, los pobres profesionales quedan atrapados con sus compañeros de trabajo en una de las infames conferencias de Netsu. Deku Squad, no puedo creer que cualquier versión de mí haría algo así. Izuku dice en voz baja, como si estuviera decepcionado de sí mismo. Bueno, no sabes lo que es no tener peculiaridades, así que eso cambia las cosas, ¿verdad? Comenta Uraraka. Bien. Midoriya exclama un poco demasiado rápido, lo que sus amigos deciden dejar pasar. Cuando el teatro se acomoda y todos vuelven a la pantalla, la entidad comienza el siguiente capítulo. Jugando ahora Viridian. La guía verde Tecnicismos. Toshinori miró al chico mientras la lluvia caía a su alrededor. Sí, el chico tenía un espíritu heroico, pero estar cerca del poder de uno de los golpes de Toshinori fue suficiente para prácticamente noquearlo. Si tuviera ese poder dentro de él, su cuerpo no sería capaz de manejarlo, se rompería. Dar tanto poder a un cuerpo débil sería irresponsable, sin importar cuán fuerte fuera su espíritu. Además, el poder de Toshinori se estaba agotando, necesitaba un sucesor fuerte. El chico podría encontrar otras formas de ayudar a la gente. Los diferentes grupos intentan descifrar el significado detrás de los pensamientos de All Might, volviéndose hacia el rubio sentado en el teatro para encontrarse con ¿cómo se supone que voy a saber lo que está pensando otro yo? Entonces todos vuelven a la pantalla. Eres solo un fracaso sin peculiaridades que ni siquiera sería suficiente como un policía de alquiler de Q. Kacchan gritó. Tú no me ayudaste. Tú no hiciste nada. No te debo nada. ¿Lo tienes? Izuku asintió temeroso mientras Kacchan se marchaba. Tenía razón, Izuku realmente no había hecho nada más que estorbar. Pero al menos lo había intentado. Había sido, extrañamente emocionante, ese momento de arriesgar su vida por otra persona antes de renunciar a sus sueños para siempre. Niño problema, ¿eres un adicto a la adrenalina? Aizawa grita. Honestamente, no lo sé, sensei. Maravilloso, se queja Aizawa. Eso explicaría algunas cosas. Señala Mick. Creo que él lo sabe. Susurros de medianoche. Si tanto quieres ser un héroe, salta desde el techo y reza para nacer con una peculiaridad en la próxima vida. Maldito Bakugo, es como si estuvieras empeorando progresivamente en cada mundo, comenta Zero mientras los demás están de acuerdo. Lo que sea, idiotas. Bakugo resopla. Izuku negó con la cabeza. No, Kacchan solo estaba siendo malo, Izuku en realidad no quería morir, ¿verdad? No es por eso que corrió para detener a ese villano. La prisa fue solo porque se había engañado a sí mismo pensando que estaba ayudando a Kacchan. ¡Ay, la pobre! Uraraka susurra. Espero que no haga nada precipitado. Todoroki insiste. Para ser justos, ese es el modo de Midoriya, Kero. Odio ser negativo, pero Midoriya puede ser bastante impulsivo. Ida acepta a regañadientes. Lo siento. Izuku dice en voz baja, que el escuadrón insiste en que es parte de su encanto. Así que sonríe suavemente. Y había muchas otras formas de ayudar a la gente, tal como había dicho All Might. Podría convertirse en policía. Ese es un plan de respaldo decente. Comentarios de medianoche. Ni siquiera lo harías como un policía de alquiler. No, probablemente sería mejor investigar un poco cuando llegara a casa. Tenía que haber otras personas por ahí que se dieron cuenta de que no podían ser héroes, ¿verdad? Tal vez podría investigar un poco en línea y averiguar en qué carreras entraron. Demasiado para el plan de respaldo. Medianoche se queja. De hecho, aunque el instinto de investigar cuando no se está seguro es la marca de un individuo inteligente. Netsu interviene. Entró al apartamento e inmediatamente casi lo derriban cuando su madre corrió a abrazarlo. Oh, Izuku, bebé. Estaba muy preocupado. ¿Qué estabas pensando? Supongo que no lo estaba. Izuku se rió entre dientes. Lo siento, mamá.
Después de finalmente convencer a su madre llorando de que, de hecho, estaba vivo y bien, se duchó y luego se sentó con su computadora portátil para buscar carreras alternativas. La pregunta ahora era qué escribir en el motor de búsqueda. Eso puede ser difícil de decidir. Comenta Ida. ¿Qué hacer cuando no puedes ser un héroe? El algoritmo de búsqueda debe estar diseñado para buscar cualquier palabra en la frase ingresada porque los mejores resultados fueron todos los clips de entrevistas de varios prohéroes dando el discurso cualquiera puede ser un héroe. Mentiras. Sin embargo, a la mitad de la página, Izuku finalmente vio un resultado que se parecía a la mitad de lo que realmente estaba buscando. Estado de ánimo, agrega Kaminari. ¿Y qué es exactamente lo que investigas, cara de burro? Bakugo chasquea. ¿Realmente quieres saber? Joder, no. Entonces no preguntes. Le tomó un tiempo a Kirishima calmar a Bakugo después de eso. Hizo clic en el enlace y lo llevó a un hilo en uno de los foros de héroes. Hace unos años, un usuario preguntó. Acabo de tomar los exámenes para varios cursos de héroe diferentes y no entré. Ser un héroe era todo lo que siempre quise hacer, entonces, ¿qué debo hacer ahora que no es una opción? Bueno, Izuku no había llegado al punto de tomar el examen de ingreso a la UA, pero el resto se aplicó bastante bien. Repasó las diversas respuestas. Muchos de ellos simplemente ofrecieron sus condolencias y le dijeron al autor de la pregunta que hablara con el consejero de carrera de su escuela. Sin embargo, Izuku no pensó que eso lo ayudaría mucho, considerando que cuando se reunió con su consejero escolar el año pasado, la mujer le había dicho que considerara ser un basurero. No es que esa no fuera una carrera completamente válida, pero él sabía que ella solo lo sugirió porque él no era peculiar. ¡Qué perra! Hirou grita. Ese lenguaje es impropio de, comienza Ida. Disculpe, Ida, dice Atkase, mientras que normalmente tendrías razón en corregir la elección de discurso de tus compañeros de clase, yo, como la entidad que gobierna este espacio, permito una cantidad razonable de palabrotas. Aún así, me gustaría agradecer por ser tan considerado. Muy bien, trataré de recordar eso. Izuku quería un trabajo en el que realmente pudiera ayudar a la gente. Algunas personas sugirieron ser médico, pero Izuku no pensó que fuera lo suficientemente inteligente para eso. Sus compañeros de clase siempre le decían que, después de todo, era un estúpido Deku. Un policía podría ser una buena opción, pero, de nuevo, Kaachan probablemente tenía razón. Si no tenía lo que se necesitaba para ser un héroe, ¿por qué tendría lo que se necesitaba para ser un policía? Estaba a punto de cerrar el navegador e irse a la cama cuando un comentario con un hilo largo le llamó la atención. Bueno, si no entraste en el curso de héroe, siempre puedes ser un vigilante. Niño problema, por favor, simplemente no. Aizawa se queja. La mayoría de las respuestas a eso eran exactamente lo que Izuku sospechaba que serían, básicamente intimidar al comentarista por sugerir algo tan obviamente ilegal. Izuku ni siquiera debería estar pensando en esto, estaba en suficientes problemas por haberse topado con la situación antes, pero, espera. ¿No era eso vigilantismo también? Probablemente lo dejaron ir fácil porque es un niño y obviamente era la primera vez que hacía algo así. Pero esa emoción de casi morir para salvar a alguien más, Izuku abrió otra pestaña. No estaría de más investigar un poco más sobre los vigilantes, ¿verdad? Cuanto más aprendiera, más entendería que esta era una idea completamente estúpida que absolutamente no debería hacer. Obviamente era estúpidamente peligroso y tenía muchas posibilidades de matarlo. Bien. Tal vez se convenza a sí mismo de no hacerlo. Ochako dice con esperanza. Eso espero. El vigilantismo es un crimen terrible de cometer. Ida informa, a lo que tanto Midoriya como Todoroki le dan una mirada. Rápidamente vuelve la pantalla. No había mucha información sobre vigilantes en particular, al menos no tanta como sobre los héroes legales. El heroísmo a menudo se basaba en la fama, pero aparentemente, la mayoría de los justicieros no se hicieron muy populares. Pero la popularidad no era muy importante para Izuku, realmente no necesitaba ser popular para ser feliz. La fama era para gente como Kacchan que se la merecía. El pobrecito piensa tan poco en sí mismo. ¿Quién podría decir que alguien que te dice que te suicides merece ser un héroe? Midnight se pregunta en voz alta. Muchos no pueden evitar preguntarse lo mismo. Luego, alrededor de la medianoche, Izuku leyó un trabajo de investigación sobre un grupo hace unos años llamado Nuruata Vigilantes. Fue escrito por un estudiante universitario que aparentemente no había hecho ninguna investigación más seria, pero dio una visión general decente del vigilantismo en general y cómo la población en general veía a los héroes ilegales.
Según el gobierno japonés, vigilantismo se define como el uso de la peculiaridad de uno en un acto de heroísmo no autorizado. Los vigilantes de Nuruata definitivamente encajan a la perfección, pero la gente los ve como malvados, como proclama el gobierno, o como buenos. Izuku leyó la primera oración un total de 5 veces antes de buscar la ley real. Al menos según el gobierno, las personas sin peculiaridades técnicamente no podrían ser justicieros. Espera, él no podría ser un justiciero. ¿Es eso una cosa? Nadie está seguro de quién preguntó, ya que todos se vuelven hacia los maestros y los profesionales. Permítame comprobarlo. Tsukauchi saca su teléfono y consulta las leyes relacionadas con los vigilantes. Todos contienen la respiración. Resulta que eso es correcto. Un murmullo recorre la habitación cuando todos se vuelven hacia la pantalla. Izuku no pudo dormir nada esa noche, ya que cuando terminó de leer todas las leyes sobre defensa personal y uso de peculiaridades, el sol ya estaba saliendo. Probablemente aún debería encontrar alguna manera de ocultar su identidad ya que no quería que su madre se preocupara, pero, bueno, no había ninguna ley que le impidiera arriesgar su vida para ayudar a las personas. La pantalla se desvanece al menú de capítulos. Profesores/profesionales. ¿Por qué no me sorprende que el joven Midoriya tome el camino de un justiciero? All Might habla. Debido a que parece vivir para salvar a otros, tenemos mucha suerte de poder enseñarle a alguien tan motivado. Netsuchi ría. No puedo esperar a ver lo que viene. Ese es el amplificador que pone sus 2 centavos. Ese es el tercer capítulo primero que hemos visto, falta uno más. Recuerda a Izawa. Deku Squad. Si hay una razón por la que le echaron un vistazo a Ida cuando condenó el vigilantismo, ¿Kero? O nada. Todoroki dice mientras Midoriya escupe: no te preocupes por eso. Las chicas los miran con cautela, pero al final deciden no presionar. A medida que el teatro se acomoda y todos se vuelven hacia la pantalla, se carga el siguiente capítulo. Jugando ahora, código de trucos. Estratega de soporte. La muerte de un sueño. Izuku observó aturdido que la puerta se cerraba detrás de All Might. Kacchan tenía razón, realmente no podía ser un héroe. Izuku sintió que las lágrimas le picaban en las comisuras de los ojos y miró a su alrededor. Si se fuera a casa en este momento, mamá lo escucharía llorar en su habitación y se preguntaría qué estaba mal, e Izuku realmente no se sentía con ganas de explicarse en ese momento. Esta azotea, sin embargo, estaba completamente desierta. Tomando su decisión, se sentó y abrazó sus rodillas contra su pecho mientras se dejaba derrumbar. Así que ahora podemos ver qué sucedería si él eligiera, no solo aceptar las palabras de All Might, sino también procesarlas adecuadamente. Hound Dog gruñe. Debería haber sabido que esa sería la respuesta de All Might. Había estudiado las peculiaridades durante años, por lo que él, más que nadie, debería saber que un adolescente sin peculiaridades no tenía ninguna posibilidad de vencer a los villanos con peculiaridades fuertes. Ni siquiera pudo vencer a Kacchan. Debería haberlo visto venir. Entonces, ¿por qué todavía dolía tanto? ¿Por qué has dedicado tu vida a eso? Uraraka le grita a la pantalla. Después de unos minutos de esto, se volvió vagamente consciente de los sonidos de los fuegos artificiales en la distancia y casi se levantó para mirar antes de cambiar de opinión y acurrucarse aún más fuerte mientras sollozaba con más fuerza. Los fuegos artificiales probablemente se verían bonitos e incluso podrían animarlo un poco, pero Izuku no estaba realmente de humor para cosas bonitas. No importaba lo geniales que lucieran, los fuegos artificiales no serían capaces de reconstruir su sueño destrozado. Esos no son malditos fuegos artificiales. Bakugo grita. ¿Es esto lo del limo otra vez? Kaminari pregunta. Joder, obviamente. Bakugo chasquea. Sin embargo, las explosiones fueron un buen telón de fondo para su fiesta de lástima, pensó Izuku con una risa húmeda. Era casi como si el mundo mismo estuviera celebrando que finalmente había llegado a un acuerdo con la realidad. Realmente no podía decir si estaba sollozando o riendo ante la imagen mental de Kacchan y sus maestros con sombreros de fiesta, reunidos alrededor de un pastel con la verdadera forma de All Might mientras lanzaban confeti. ¡Felicidades! El humor que se encuentra en la oscuridad es a menudo su único respiro. Tokoyami retumba. Él definitivamente se estaba riendo ahora. Kacchan tendría una expresión totalmente descontenta en su rostro por haber sido forzado a ponerse un sombrero de fiesta, pero la tía Mistuki probablemente lo golpearía en la cabeza si intentara quitárselo. Mamá sería la que cortaría el pastel y se vería orgullosa y aliviada cuando le diera el primer trozo y le dijera que se asegurara de elegir algo seguro para su próximo sueño.
Muchos no pueden evitar reírse de la imagen en la pantalla. Sin embargo, Aizawa pregunta en voz alta. ¿Su madre apoya su carrera heroica? A lo que los profesores y profesionales comienzan a discutir. Puedo responder eso. All Might habla. Si bien admite fácilmente que preferiría que el joven Midoriya eligiera un camino más seguro, hace un gran esfuerzo por calmar sus preocupaciones por su bien. Izuku respiró hondo y se puso de pie, limpiándose las últimas lágrimas de sus mejillas. Todavía tenía un dolor sordo en el pecho, y todavía no sabía qué se suponía que debía hacer ahora, pero, bueno, probablemente no era el mejor mecanismo de afrontamiento, pero sentía que su fiesta imaginaria de lástima era casi como un funeral por sus aspiraciones de héroe. Espera, ¿este sentimiento era dolor? Eso tendría sentido, pero parecía extraño sentir dolor por algo que no era una persona. Su sueño era como una mascota, ¿verdad? Lo había cuidado durante años y se negaba a dejarlo ir, y ahora ya no estaba, así que probablemente estaba bien estar un poco triste. En realidad lo está procesando muy bien hasta ahora. Hound Dog insiste. El sol se había puesto en algún momento durante su colapso, por lo que Izuku se apresuró directamente a su casa, deteniéndose solo una vez para ver su reflejo en el escaparate de una tienda y asegurarse de que sus ojos no estuvieran demasiado rojos. Subió corriendo las escaleras hasta su apartamento y rápidamente se quitó los zapatos antes de buscar en su mochila su cuaderno de análisis de héroe. Entre el villano del lodo y el estanque Koi, tuvo suerte de que fuera legible. Debería ponerlo en el congelador para guardarlo y poder transferir sus notas a otro libro, luego podría sacar con cuidado las páginas que All Might había firmado y enmarcarlas. Él aplasta tu sueño y aún así lo adoras. Shigaraki se queja de la pantalla. Estoy en casa. Gritó mientras caminaba hacia la cocina. Debería poner el cuaderno en una bolsa de plástico antes de meterlo en el congelador para que no le quedara nada asqueroso a la comida. Sus pensamientos fueron interrumpidos por su madre corriendo hacia él tan rápido que se deslizó por el piso de la cocina y casi lo derriba con la fuerza de su abrazo. Oh, Izuku. Estaba tan preocupado por ti. Eso es extraño, dice Midoriya. Normalmente llego tarde a casa. Izuku miró el reloj. No llegó mucho más tarde de lo normal. Sabía con certeza que había llegado a casa mucho más tarde porque había perdido la noción del tiempo viendo peleas de héroes, así que ¿por qué mamá estaba tan preocupada hoy? Ella no podía saber lo que All Might le había dicho todavía, ¿o sí? Niña realmente problemática, ¿cómo es posible que ella sepa eso? Aizawa se queja. Mamá todavía estaba hablando, divagando en su preocupación. Vi lo de Katsuki en las noticias y sé que a veces tomas esa ruta a casa, y no podía verte y no contestabas tu teléfono y solo estaba imaginando qué hubiera pasado si el villano te hubiera agarrado en su lugar porque Katsuki apenas estaba luchando contra él con sus explosiones y griega. Izuku se quedó helado. ¿Qué? ¿Qué le pasó a Kacchan? Mamá se congeló. ¿No sabías? Oh, ¿otra vez el incidente del limo? Midnight se pregunta en voz alta. De hecho, Gorgeia Netsu, parecería que este evento es algo común entre estas historias. Izuku sacudió la cabeza frenéticamente y la miró con los ojos muy abiertos. Mamá apretó los labios con preocupación, luego lo llevó a la sala de estar y desactivó el televisor. Había un joven reportero en la pantalla, retroiluminado contra algunos fuegos aún encendidos, mientras Backdraft y algunos otros héroes permanecían en el fondo. El villano del lodo parecía tener la intención de sofocar a su víctima. Afortunadamente, los héroes en la escena pudieron mantener a salvo a los demás en el área hasta la llegada de All Might, quien derrotó al villano y salvó al rehén, como se esperaba del héroe número 1. El villano del lodo ahora ha sido detenido por la policía, mientras que el rehén y varios transeúntes fueron llevados al hospital por diversas lesiones. ¿Tuvieron que llevarlo al hospital? Izuku se preocupó. ¿Va a estar bien? Deku, eres demasiado amable. Uraraka insiste. ¿Qué quieres decir? El otro tú está mostrando preocupación por su matón, comienza Todoroki, y no tenemos dudas de que tú harías lo mismo. No es nada malo, Kero. De hecho, un rasgo admirable en un héroe en formación. Gracias chicos. Rayos de Izuku. Afortunadamente, mamá asintió rápidamente. Mitsuki dijo que ni siquiera tendrá que quedarse a pasar la noche. La única razón por la que se lo llevaron fue porque aparentemente se desmayó por un minuto o dos antes de que All Might lo alcanzara, pero va a estar bien. Izuku suspiró aliviado. No estaba seguro de lo que haría si Kacchan hubiera resultado herido o muerto. Hubiera sido su culpa por distraer a All Might y hacer que usara todo su tiempo, e Izuku no estaba seguro de poder lidiar con eso, especialmente porque la descripción del villano sonaba como la que tenía All Might.
Salvó a Izuku, lo que significaba que Izuku, al distraerlo, probablemente permitió que el villano escapara. Menos mal que ya había realizado el funeral de su sueño porque de ninguna manera sería capaz de ser un héroe si dejaba escapar a los villanos de esa manera. Pero Kacchan estaba bien, All Might lo salvó. No te alivie que tu maldito matón esté bien. Alégrate de que el karma llegó por su trasero. Comenta Davi. Oh, no. All Might estuvo bien. Izuku se disculpó rápidamente y corrió a su computadora para buscar imágenes de la pelea. All Might no parecía cansado, pero tampoco parecía un esqueleto, por lo que Izuku sabía que era bueno para ocultar cosas. Casi se derritió de alivio cuando All Might saltó sin hablar con un solo reportero tan pronto como Kacchan estuvo a salvo. Ya había pasado su límite cuando habló con Izuku, y probablemente tuvo que ir más allá para salvar a Kacchan, pero eso no significaba que tuviera que obligarse a sí mismo a quedarse y charlar. Con suerte, estaba en casa tomando una merecida siesta. ¡Qué cariño! Chirridos de medianoche. Tenemos suerte de haberlo conocido, ¿no? All Might sonríe suavemente. Los otros profesores no pueden evitar estar de acuerdo. Izuku pasó el resto de la noche estudiando la pelea. El villano del lodo era mucho menos impresionante cuando no se estaba ahogando en él. Muchos rumores consideran que este Midoriya es atacado primero y lo que eso significa para la historia en su conjunto. Pero aparentemente, los héroes en la escena antes de que All Might llegara allí no estuvieron de acuerdo, porque parecían no saber qué hacer. Izuku sacó un nuevo cuaderno y comenzó a analizar. Si bien tenía sentido que Backdraft combatiera los incendios, hubiera sido mejor priorizar el rescate y hacer que diluya al villano lo suficiente como para dejar ir a Kacchan. Habría significado dejar los fuegos ardiendo, pero como había más fuegos cuanto más tiempo Kacchan estuvo como rehén, habría sido mejor a largo plazo. ¿Por qué no pensé en eso? Backdraft se queja. Monte. Lady podría haber ayudado con la evacuación, especialmente si Backdraft estaba ocupado ocupándose del villano. Su altura le impedía entrar en la calle angosta donde se desarrollaba la pelea, pero era lo suficientemente ancha como para poder meter el brazo y dejar que la gente se subiera a ella desde las ventanas superiores. Y si pudiera meter el brazo, incluso podría haber sido posible para ella agarrar a Kacchan del villano sin siquiera salir a la calle, dependiendo de qué tan lejos estuvieran en la calle. Bueno, cuando lo pones así, dice Metros Lady un poco avergonzada. Kamui u Obsidian Arms fueron más difíciles, pero si Kamui hubiera dado la vuelta para atacar al villano por detrás, podría haber podido agarrar a Kacchan sin estar al alcance de sus manos. Death Arms podría haber ayudado fácilmente con la evacuación. ¿La Wano ofrece cursos de actualización? Kamui pregunta en voz alta. Haré los preparativos para un curso de estrategia cuando regresemos. Netsu responde. Espero que cada uno de ustedes asista. Todos rápidamente están de acuerdo. Eventualmente, mamá confiscó su cuaderno y lo obligó a irse a la cama, pero la cabeza de Izuku aún lo mantuvo despierto durante otra hora analizando todas las posibilidades de cómo esa pelea podría haber sido diferente. Finalmente, sus pensamientos se ralentizaron lo suficiente como para quedarse dormido con un último pensamiento coherente. ¿Hay alguna manera de ayudar a los héroes a trabajar de manera más inteligente? La pantalla vuelve a la selección de capítulos mientras todos hablan sobre las historias hasta el momento. Comparar, predecir y expresar preocupaciones. A medida que la sala se acomoda, la pantalla comienza a cargarse. Jugando ahora. Bueno, este es el fin del vídeo, espero que lo hayan disfrutado y agradezco su apoyo. Chau chau.